va a encontrarlo, Dios va a encontrar su vida. Entonces esto habla precioso de lo que Dios está haciendo en el corazón de muchos. Les digo que estas personas, ninguna de esas personas nos conoce a nosotros como familia. Ellos saben que somos la familia de Leslie y de Febe, y ellos se unieron para recaudar todo eso para enviarlo a nosotros. Qué maravilloso lo que Dios hace en el corazón de muchos. Yo alabo a Dios por este país, alabo a Dios por todo lo que he visto en esta nación, y hay muy buenas noticias para esta nación de parte de Dios. Pero muy buenas noticias, y alégrese usted como ciudadano de esta nación, porque hay muy grandes noticias, muy buenas para este país, a pesar de que pueda tener rating en muchas cosas negativas, pero ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios hace grandes cosas. Así que esta nación tiene una plataforma de Dios a un futuro de grandes cosas y maravillas para el mundo en general. Entonces es maravilloso de verdad, pues estos gestos de lo que Dios ha hecho en el corazón de las personas a través del juicio. Y entonces a través de todo esto Dios pues principalmente nos habla a nosotros, la iglesia. Todo lo que sucede aquí es un mensaje para la iglesia principalmente, y muchas veces pensamos que todo es para la gente que no conoce al Señor, y los malos y los que hacen, pero no es así. El mensaje principalmente es para su casa, para su iglesia. Entonces, qué generosidad, y Dios no se quedará con eso. Dios bendecirá en gran manera a todas estas personas que con un gesto de esa manera tratan de mostrar lo que Dios ha hecho en sus vidas, aunque ellos tal vez no lo conozcan, pero Dios hizo algo en ese tiempo de juicio en sus vidas. Y imagínense la mirada de Dios hacia todas esas personas con actitudes como esa. Dios siempre dará lo mejor a sus vidas. Lo mejor de Dios es el Señor Jesucristo. Entonces yo estoy feliz, alegre, contento, porque sé que todas esas personas recibirán de Dios la salvación. Y eso es lo que debe gozar, hacernos gozar a nosotros. Si Dios permite todas estas cosas, es para que veamos su misericordia. Y Dios cómo lo manifiesta, y de ellos tendrán doble bendición, porque lo están haciendo para nosotros, llamémosle así, y como hijos de Dios y como extranjeros también en este país. Imagínense qué bendición tendrá esta gente que hicieron ese gesto tan precioso en ese lugar. Pero lo que más me gozo es saber que ellos recibirán de Dios. Dios no se quedará con eso, sino que Él lo devolverá duplicado, o centuplicado, como dice su palabra, y lo principal de eso es la salvación. De verdad que hay un gozo enorme, y el que no tiene gozo en este tiempo, pues no entiende dónde está el Señor, pero cómo Dios habla a nuestras vidas, cómo Dios habla a nuestras vidas de una manera pero tan clara. Dios usa todo, usa a los hombres, usa la naturaleza. En la Escritura vemos que usó a una burra. Sí, pueden salir los niños a la enseñanza, por favor.
con sus maestros, por favor, los pequeñitos. Dios se usó una burra en la escritura para hablar a un hombre, a Balaam. Ustedes han leído eso, profeta. Y hasta un animal usó el Señor para que hablara. Entonces dice que de muchas maneras habla Dios al hombre. Y usa tantas cosas para hablarnos. Y muchas veces, si nosotros no entendemos eso, jamás vamos a entender cuando nos hable Dios a nuestra vida. Entonces, estaba oyendo todas las profecías y todo eso, y trasladé todo lo espiritual a lo natural de lo que estamos viviendo. Entonces, para que nos demos cuenta nosotros cómo es el poder de su palabra, Dios tiene que hacer muchas cosas naturales, cosas tan naturales, tan cercanas a nosotros, porque nosotros somos el mensaje. Si nosotros no somos el mensaje, es vano lo que hagamos de parte de Dios. El mensaje de Dios hacia esta tierra era el Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en su ministerio, en aquel tiempo que Él se movió. Él era el mensaje de Dios. Su vida era el mensaje. Ahora, todos los profetas del Antiguo Testamento, así como hombres como los patriarcas, como y así sus profetas, reyes, todos, ellos eran el mensaje de Dios a la tierra. Ellos eran el mensaje. Lo que sucedía en su vida personal o su familia, al profeta era el mensaje de Dios para la tierra en ese tiempo. Y Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, por hoy, por todos los tiempos. Ayer, hoy, todos los tiempos, dice la Escritura. No ha cambiado Dios. Sigue haciendo lo mismo. Entonces nosotros somos el mensaje. Entonces cuando estás escuchando todas esas profecías y oyendo el poder que Dios quiere que nosotros entendamos que tiene su palabra, me di cuenta por qué se cayó ese muro. Ahí después que ustedes salgan de aquí, le echen un ojito a un muro que teníamos ahí, un muro de piedra, más o menos de 40 a 50 centímetros de ancho, de esto, unos 3 metros de altura, 2,5, 3 metros, de lado a lado. Y una madrugada de estas, viernes, una madrugada se desplomó, prácticamente como tomar esta pared y aquella y hacerla así, junto con unos 3 o 2,5 metros de tierra de nuestro terreno, se venían. Y como medidas exactas de Dios, nada más llegamos hasta acá está todo el escombro, todo esta parte de aquí, esa puerta está presionada hacia adentro, porque está ahí, como medidas exactas de Dios de que no fuera más para no destruir todo eso. Como si estuviera prácticamente medido. Este era el muro y este era el espacio que nosotros teníamos, cayó y quedó así prácticamente. Si ustedes lo pueden ver, ahora al final lo pueden constatar. Entonces Dios está dándonos a nosotros una manera de que entendamos qué poder tiene su palabra. La palabra de Dios es representada en la Escritura como agua también. Y entonces, el poder que tiene el agua fue el que hizo eso. El agua hizo un trabajo ahí y todo el muro ese que parecía infranqueable, bueno, que no se podía caer, se cayó. Y es algo natural, nosotros somos el mensaje. Dios quiere que nosotros veamos el poder que hay en la palabra.
el poder que hay en su palabra, el poder que puede causar eso en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay muros como ese, así, deteniendo la bendición de Dios para una vida, para una familia, para un pueblo, una nación y este mundo. Nosotros tenemos el poder que tuvo esa agua para tirar ese mundo, es el poder que nosotros tenemos a través de su palabra para derribar todos esos muros. Muros que tienen cautivas a las personas, a la delincuencia, a las cosas que tanto vemos que ha sido tan lacerante para la sociedad. Son muros que tienen aprisionados a todos esos hombres y mujeres para hacer lo malo, pero que nosotros tenemos el poder a través de la palabra para derribar todos esos muros y ver salvación principalmente en la vida de muchos. No hay algo que pueda cambiar este mundo más que la palabra de Dios. No hay nada que pueda hacer algo en este mundo para transformar y hacer algo diferente a lo que estamos viviendo, que es su palabra. Entonces Dios lo que quiere es mostrarnos cuál es el poder que hay en él. Y entonces nos habla de por cosas naturales. Por eso uno de los salmos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted mira el cielo y ve todo lo que Dios ha puesto ahí. Eso solamente, digamos, Él puede haberlo hecho. Por eso dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Si alguien en esta tierra alza su cabeza y ve los cielos y no cree que hay un Dios que haya hecho eso, no sé qué será de esa persona, pero Dios a través de eso habla a la vida de los hombres. Mucha gente podrá justificarse un día tal vez delante de Dios, pero para eso están los cielos, que dice que es obra de sus manos, y todo lo demás en lo cual Dios ha usado para hablarle al hombre, para mostrarse a Él, para mostrarse que Él es Dios. Todo lo creado Él lo ha hecho con ese objetivo, demostrarle al hombre que Él es Dios. Entonces no hay justificación alguna de ningún mortal delante de su presencia para decirle un día que él no sabía que existía Dios. ¿Por qué? Porque de todas las formas, maneras posibles, Dios ha usado todas las cosas para hablar a nuestras vidas. Entonces, oyendo todas esas profecías y el poder que Dios quiere que nosotros entendamos que tiene su palabra, y pues con razón suceden estas cosas, que de alguna manera, de alguna forma natural, Dios quiere enseñarnos: miren, esto es lo que puede hacer mi palabra. La palabra, como les dije, es en la escritura, la representa el agua también. Y todo lo que puede hacer la palabra, por la palabra dice la escritura que fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Por qué fueron hechos los cielos y la tierra? Por la palabra. Porque dice la escritura: y dijo Dios, hágase los mares, hágase las estrellas, hágase los cielos. Él lo hizo con su palabra. Con una palabra Él creó los cielos, con una palabra Él creó la tierra, creó los mares, creó todo con una sola palabra. Por eso dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, está hablando de la palabra, el poder que tiene la palabra. Jesucristo es la palabra. La palabra de Dios es lo más poderoso que existe en todo, porque es Dios. Él es el Verbo, Él es su palabra, la que crea, la que hace maravillas. Entonces, si en lo natural vemos las cosas como esas,
Eso tenemos que entenderlo y trasladarlo a lo espiritual, que lo mismo puede suceder. Entonces, por más grande que sean los muros, los problemas y las situaciones que vive este mundo, la palabra tiene el poder para cambiar y transformar todo, absolutamente todo lo que este mundo necesita. Yo creo que Dios, por su misericordia, en lugar de que nosotros veamos como una tragedia y todas las cosas así, veamos qué hay detrás de las cosas que suceden. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas nomás por hacer. Dios hace las cosas de una manera en la cual Él quiere hablar a nuestra vida. Y si no aprendemos a oír y a ver a través de todas esas cosas la mano de Dios y su voz, nunca estaremos preparados para oír su voz. Y lo que Dios quiere es preparar nuestra vida para que un día oigamos su voz, para que un día podamos oírlo a Él. Y Dios usa todas las cosas para como un ensayo de que si somos obedientes un día vamos a poder oír su voz. Y en el tema que yo tengo, digamos, de las señales de madurez, el crecimiento espiritual en nosotros, medición que usa Dios para ver si hay un crecimiento espiritual en nuestra vida, es algo así, digamos, de la manera y formas en las cuales Dios muchas veces nos habla a nosotros. Y una de las cosas que les voy a hablar y voy a añadirla, y lo único que voy a tratar hoy, es una sola más de estos puntos que estoy tratando como señales de madurez. Si usted es maduro, va a pensar de esta manera, y se refiere a qué actitudes tenemos nosotros hacia los que están en autoridad. Y este tema quiero que usted lo tome en su corazón, porque ahorita el tema es la autoridad. ¿Por qué? Por todo lo que se está haciendo, por toda la ayuda, por todas las maneras y formas en las cuales la autoridad se mueve para ayudar un poco en la contingencia que hay. Entonces es importante, ¿qué piensa usted? Y de esta manera Dios habla en nuestras vidas también. ¿Qué actitud tenemos hacia los que están en autoridad? Depende de la actitud que usted tenga hacia la autoridad. Cuando me refiero a la autoridad, va desde, si usted es un alumno en una escuela, pues su maestro, sus profesores, todos los que estén sobre usted son autoridades. Un empleado sobre su jefe, y todo va hacia arriba, digamos, las ovejas a sus pastores, lo que haya de autoridades como policía, presidente municipal, comisario, gobernador, presidente de la república, todo eso es una autoridad. ¿Qué actitud tenemos hacia los que están en autoridad? ¿Hasta qué punto nosotros estamos, llamémosle sujetos? Llamarle sujetos es ser obedientes. Una persona sujeta es una persona obediente. Muchas veces nosotros le decimos a los niños, usamos mucho esa palabra, a ver, sujetes, es que obedecen, esa es la idea. Entonces, ¿hasta qué punto estamos nosotros obedeciendo a la autoridad? ¿Estamos sujetos a él?
De la manera en que nosotros nos sujetemos a la autoridad en esta tierra, es la sujeción que nosotros vamos a tener hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor. De manera que usted se sujete a cualquier autoridad que esté sobre usted, eso determina la sujeción que usted tiene hacia Dios. Y eso es muy fácil de ver. Muy fácil de verlo en nuestras vidas. ¿Qué tanto nosotros nos sujetamos? ¿Qué tanto obedecemos nosotros a las autoridades? Y esto Dios lo usa para que nosotros lo vemos a través de lecciones bastante objetivas, bastante palpables, como las que estamos viendo actualmente, para mostrarnos lo que principal nosotros, mostrarnos que tenemos nosotros principalmente en nuestro corazón. Todas estas cosas que suceden, todo lo que tiene que ver con esto, Dios lo usa para mostrarnos qué tenemos nosotros en el corazón. Y generalmente nosotros nunca pensamos en cosas así. Pensamos siempre hacia los demás y nunca hacia nuestra vida. Pero todo lo que Dios hace es con la idea de mostrarnos qué tenemos nosotros en el corazón. Todas las reacciones que nosotros tengamos hacia las autoridades humanas, tenemos que entender que toda autoridad que está sobre nosotros ha sido puesta por Dios. Toda, absolutamente todo. Todo lo que representa autoridad. Un papá, una mamá, es puesta por Dios para que los hijos se sujeten o obedezcan. Un marido, y cualquier autoridad, un pastor, una persona, cualquiera que sea en esos campos, pero toda la autoridad de un país, de un municipio, lo que sea, toda esa autoridad es puesta por Dios. Tenemos que entender esto de esta forma, porque si no pensamos que la autoridad es, no, pues eso las pone ahí el gobierno, un pedazo y todas esas cosas. No. Toda autoridad es puesta por Dios. Póngala como póngala, Dios la puso ahí. De la manera que sea corrupto la manera en la que se eligió aquella persona, esa persona ha sido puesta por Dios. Entonces, yo creo que es importante que nosotros le demos oído a esto, porque principalmente en este tiempo, todo lo que usted va a oír es contra la autoridad. Todo lo que usted va a oír es contra la autoridad y depende de lo que usted vea, digamos, o tenga en su corazón, así va también usted a reaccionar y va a terminar tal vez viendo las autoridades como la ven todas las personas. Si nosotros tenemos en nuestro corazón otra actitud, pues ahí se va a revelar una otra actitud hacia las autoridades, ahí se va a revelar la sujeción que nosotros tengamos hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de los hombres. Dios habla a través de hombres y sí. Entonces, Dios va siempre a hablarnos a través de los hombres, a través de circunstancias, a través de todas estas cosas que estamos viendo. Y a menudo que Dios nos habla a través de todas esas maneras, nosotros vamos a darnos cuenta claramente qué tanto
nosotros obedecemos y nos sujetamos a Dios. Vamos a ver una escritura en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel vamos a ver una escritura que está en el capítulo 3. Y vamos a ver el verso 7. Aquí nos muestra este versículo que Dios habla a través de los hombres, como a través de las circunstancias, como lo hemos visto. Dice el verso 7: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y otro versículo aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, verso 1 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese versículo nunca se nos olvide. Siempre que hay una autoridad, a como haya llegado al poder o donde esté, usted lo único que debe creer es esto: esa autoridad fue puesta ahí por Dios. Sea corrupto, sea como sea, Dios la puso ahí. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué terrible es que nosotros no sepamos eso, que podamos, como todos los demás, hablar de los hombres que tienen autoridad, hablar de los gobiernos, hablar de quien sea, como habla todo el mundo. Actualmente yo he visto, digamos, el desplegado que tiene el gobierno de este país para la ayuda de la gente que necesita. Es impresionante. Pero aún así la gente habla. La gente habla cosas terribles. Pero yo quiero que ustedes, como hermanos, como gente de Dios, no caigan en algo así, porque vean lo que dice aquí. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, dice, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra, dice. Entonces, Dios pone las circunstancias naturales,
a los mismos hombres para hablar a nuestras vidas. Si nosotros no podemos discernir la voz de Dios a través de las circunstancias, por ejemplo, como les puse el ejemplo de la caída de esta barca, esa no se cayó nomás porque se cayó y quería que caerse, no. Ahí Dios está hablando a nuestra vida. ¿Qué está hablando el Señor a nuestra vida? Que debemos, a través de la Escritura, como dijo una de las profecías, levantar muros espirituales, muros en los cuales no se caen, muros en los cuales permanecen. Dios nos está hablando, digamos, a través de su palabra y las cosas naturales que nosotros vemos. Yo tengo que ver lo natural para entender lo espiritual. ¿Por qué cayó eso ahí? Para que sepamos cuál es el poder que tiene la palabra de Dios, que es como agua, es la Escritura. Para que nosotros también sepamos que si no construimos muros espirituales, de esa misma se van a caer nuestros muros que nosotros construyamos si no son espirituales. Va a caer de la misma manera. Pero Dios quiere que estemos protegidos de una manera donde nada, absolutamente nada, de los vientos, dice, de los ríos y todas esas cosas, hablando espiritualmente, puedan destruir la obra de Él en nosotros. Entonces, a través de esas cosas Dios nos habla, a través de los hombres, ahí está su voz. No importa quiénes sean, pero ahí está su voz. Por eso Dios hablaba a través de los profetas. A veces los profetas se les venían unas calamidades a sus vidas terribles, pero ese era el mensaje para el pueblo de Dios. La vida del profeta, una vez Dios puso a Isaías a andar con las nalgas así sin ropa, y así andaba el profeta Isaías, por las calles, enseñando las nalgas. Imagínense, ese era el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Esa era la condición que tenía el pueblo de Israel, esa era la desnudez que tenía el pueblo de Israel, hablando espiritualmente en su vida, y por eso puso al profeta a caminar por todo Israel con las nalgas descubiertas. Entonces, todo lo que hacía Dios a través de figuras, a través de lo natural, era el mensaje. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue haciendo las mismas cosas, solo que nosotros hemos puesto nuestro oído de otra manera y por eso no oímos la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios está ahí, la voz de Dios está en la vida de los hombres, principalmente de los que tienen autoridad de alguna otra manera. Y Dios nos puso ahí para ver qué tanto obedecemos, qué tanto nos sujetamos a ellos, y de esa manera vamos a mostrar qué tanto nos sujetamos nosotros a Dios, qué tanto oímos nosotros la voz de Él. De eso depende, de nuestro sometimiento a las autoridades, principalmente en este caso. Entonces, aquí claramente podemos considerar que todo lo que dice aquí la Escritura es algo en lo cual nosotros tenemos que tener muy en cuenta para no caer en condenación, dice la Escritura. Dice que acarrean condenación para sí mismos. Qué terrible eso. ¿Usted sabe lo que es acarrear condenación por algo tan sencillo? Que solamente hay que sujetarnos, obedecer a las autoridades. Y todas las gentes dicen, no, pues, ¿por qué no vamos a sujetar? Si ellos, a nosotros no nos debe interesar cómo sea la persona. Si es autoridad, tenemos que sujetarnos, porque eso va a determinar la madurez en nosotros, principalmente en Dios. Si no somos aptos para sujetarnos a un hombre, jamás seremos aptos para sujetarnos a Dios. Estoy hablando de obediencia. Entonces, por ahí empieza
lo que verdaderamente Dios quiere ver en nosotros. Quiere ver un crecimiento espiritual en nuestra vida, quiere ver una madurez en nosotros, pero se va a ver de esa forma. No se va a ver de otra manera. De muchas maneras habla Dios a nuestras vidas y tenemos que ir oyendo nosotros eso para que un día estemos preparados para oír su voz. Porque si un día oímos su voz y nosotros no hemos sido personas que hemos sido sujetas, obedientes a las demás autoridades, no vamos a reconocer la voz del Señor. Muchas personas que dicen, no, pues yo solamente obedezco a Dios, yo no lo voy a decir a ningún hombre. Entonces, ¿cómo le voy a decir a Dios, digamos, si no ha pasado por lo primero, que es la obediencia hacia las que tienen autoridad? Hay un ejemplo ahí en la Escritura, en el libro de 1 Samuel. Es un ejemplo que todos conocemos, por eso nada más se lo voy a parafrasear. Ahí en los capítulos 1 a 3, ahí en ese episodio había un sacerdote, se llamaba Elí. Él era un hombre pues que había caído, digamos, totalmente en desobediencia, pero él era el sacerdote, él era la autoridad espiritual en Israel en ese tiempo. Era un hombre, digamos, que totalmente había perdido todo lo espiritual, pero él era la autoridad, Dios lo había puesto. Entonces llega una hermanita a la iglesia que se llamaba Ana y empieza a orar ahí delante del altar y empieza a llorar y empieza Ana a gemir delante de Dios. Y entonces este hombre era el pastor, sacerdote, la juzgó de ebria. No, está borracha, y le dijo, pues a ver, mi hijita, hermanita, vaya ligera a su vino, mejor vaya a dormir su borrachera a su casa, algo así le dijo el sacerdote. Imagínense, eso se lo dijo el sacerdote, la autoridad espiritual de Israel en ese tiempo. Entonces, ella le explicó que ella no estaba ebria, sino que ella lo que tenía era un ruego delante de Dios. Tenía una súplica delante de Dios porque ella no tenía hijo. Y ella le dijo que rogó en el altar para que Dios le diera un hijo. Entonces, cuando ella explicó su situación a este extraviado ministro de Dios que había en ese lugar, él le contestó y le dijo estas palabras. Le dijo así: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Eso se lo dijo este hombre en 1 Samuel, léase el capítulo 1 en adelante, y estos versículos 15 y 20. Entonces, ¿qué pasó con las palabras de ese hombre? Él le dijo a Ana, después de haberla tratado de esa manera, y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces, lo que hizo Dios fue honrar las palabras y bendiciones de este hombre extraviado totalmente. ¿Y qué hizo Dios? Honró el cargo de este sacerdote llamado Elí. Dios honró el cargo que tenía. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto en una autoridad que Dios pone. Ahí Dios nos demuestra que Él va a honrar cada autoridad que Él ha puesto en el lugar que Dios lo haya establecido. Si Dios me puso a mí como pastor en este lugar, Dios va a honrar la autoridad de Él en mi vida. Tal vez no me honre a mí, pero sí va a honrar la autoridad que Dios me confirió al ponerme en este lugar. Entonces,
Él le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces, aunque tal vez Dios no honrara a Elí por lo que él era, pero honró la autoridad que él tenía. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Dios siempre va a honrar la autoridad de un hombre, sea el presidente de la República, sea el gobernador del estado, el presidente municipal y cualquier policía, por más pequeño que usted lo vea. Si es policía, tiene una credencial, está honrado por Dios. Es maravilloso entender esto. Cuando uno entiende esto, entonces las cosas son diferentes, son distintas. Yo les he dicho muchas veces, creo que les platiqué una vez, yo voy a dejar a mi hijo a su trabajo y siempre paso por el túnel y el túnel dice 60 kilómetros por hora, ahí van hasta 100, 120 y yo voy a 60 y tengo una cola ahí atrás. Y me dice, ¿por qué usted va a 60? Porque no corre más hasta camino, lo máximo tal vez llegará a 100, pero le digo yo, ahí dice 60 kilómetros por hora, yo voy a 60, ahí llevo una cola enorme, pero no me interesa, yo obedezco lo que dice ahí. ¿Por qué lo obedezco? Porque la Escritura así dice que debe ser. Y si la Escritura me lo dice, a mí no me interesa lo que digan los demás y lo que piensen los demás. Yo voy a obedecer lo que la Escritura dice. Y eso es lo que Dios va a determinar si yo tengo obediencia a Él. Si yo no hago eso, yo con eso estoy mostrando que yo no le obedezco a Dios. Yo con eso le estoy mostrando que yo no le obedezco a Él. Simplemente lo que Dios quiere ver es actitudes como estas. Es decir, el cristianismo es actitud. Eso es todo. Dios lo que quiere ver son actitudes para determinar qué tanto nosotros hemos crecido y madurado en Él. Qué tanto nosotros tenemos un crecimiento en Él. Entonces, aquí este hombre fue honrado por Dios. Las palabras que le dijo a Ana le dieron fe a Ana. Ana descendió a su casa y probablemente en esa misma noche ella concibió y dio a luz al pequeño Samuel. Pero honró Dios a aquel hombre que no tenía absolutamente nada de él, llamémosle así, pero tenía autoridad porque Dios lo había puesto ahí. Entonces, yo lo que quiero establecer en este día es que nosotros tenemos que tener sabiduría y discernir que Dios habla a través de todas estas cosas, circunstancias y de hombres también. Dios hizo a un lado las ofensas y todas aquellas cosas que Ana escuchó, y ella lo único que escuchó de aquel hombre fue la voz de Dios, de un ministro en cuya vida estaba totalmente en desorden. Y mucha gente, al ver el desorden de los demás y al ver todo aquello, dice: yo que voy a obedecer a esa persona, pero no es así. Sea desordenado, sea corrupto, sea como sea, tiene una autoridad porque Dios se la dio. Y nosotros estamos sujetos a obedecer, porque de esa manera le estamos mostrando a Dios que si obedecemos a esas personas, fácilmente le podemos obedecer a Él. No podemos ir a obedecerle a Dios y a estas personas, no. Y decir: no, pues yo le obedezco a Dios, a mí que me interesa el hombre. No, aquí hay un orden y Dios lo estableció. Y primero tenemos que obedecer ahí si queremos mostrarle a Dios que nosotros le obedecemos a Él. Si queremos mostrarle a Él que nosotros lo obedecemos, primero tenemos que haber honrado por nuestra parte, de la cual a ninguno casi nos gusta hacer. Entonces,
Aquí tenemos que ver la importancia que tienen nuestras actitudes hacia la autoridad. Entonces quiere decir que el cristianismo es actitud. La actitud que usted tenga hacia los demás que tienen autoridad y que tienen alguna ley en la cual usted debe sujetarse, eso va a determinar lo que usted tiene hacia Dios. No puede determinar otras cosas. La obediencia a nuestro Dios. Voy a decir, este hombre es muy obediente a Dios, sí, pero veamos qué tan obediente es a todo lo que tiene que sujetarse y obedecer. Ahí se va a determinar. Entonces, en cosas tan simples y tan pequeñas, es donde nosotros demostramos con actitudes qué tanto es nuestra madurez y crecimiento en Dios. Si hay madurez y crecimiento en Dios, vamos a tener una buena actitud hacia nuestras autoridades. Entonces, ahorita hay un problema serio para la autoridad de este país. El cristiano maduro lo único que va a hacer es orar por sus autoridades. Si hay una madurez en nosotros, lo único que va a hacer es orar por él. Puede venir cualquiera, quien sea, a decir que están haciendo esto, se están robando esto. Son ellos los que lo dicen. Yo lo único que tengo que hacer es orar por ellos, nada más. Si no hacemos esto, vamos a entrar en la misma condenación que entre todos aquellos en los cuales dice que de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No quiero una vida de condenación para mi vida. Yo no quiero algo así. Yo quiero una vida de bendición. Entonces, tengo que empezar por esto en mi vida. Muchos pensamos que no, por ahí no. Entonces, tenemos que oír la voz de Dios a través de todo. La voz de Él. Yo veo, y se lo dije desde el principio, desde que empecé a ver el despliegue del gobierno para ayuda, a mí me impactó, y eso habla muy precioso a mi vida, digamos, de Dios hacia este país. Hay un hombre que Dios puso ahí, como se haya puesto, como lo hayan puesto ahí en la silla, eso no nos interesa. Dios lo puso ahí, como sea, con fraude, lo que sea, pero fue Dios. Si como haya sido, o lo que haya sido, como sea, que llegue un hombre a la presidencia, es Dios quien lo ve. Entonces, cuando yo vi todo eso, me alegré mucho, porque yo dije, qué precioso lo que hay de Dios para esta nación. Hay alguien en el cual se le ve la preocupación. No es alguien en el cual se ve ajeno a lo que se está viviendo. No, hay un despliegue increíble, y sí me molesta muchas cosas, porque también he visto y he oído comentarios de que, por ejemplo, está el ejército limpiando las casas y sacando la leña y todo, y los dueños de la casa, los dueños todos sentados ahí viendo el ejército ahí limpiando sus casas. Eso es terrible, eso sí no es algo que agrade, digamos. Eso no puede ser. Muchos de verdad, y fotografías y videos de gente en la cual son los dueños de la casa sentados viendo al ejército limpiar sus casas sin hacer ellos absolutamente nada. Eso no va a ser así. Nosotros estamos en un plan de contingencia, también tenemos un problema aquí atrás, serio. Tenemos una piedra casi del tamaño de esta casa, que está detrás de aquí casi a 1 metro, ya donde se cortó. Entonces sí pedimos una opinión de protección civil. Si ellos nos ayudaran, nosotros no vamos a estar así, hermano. No.
le vamos a echar ganas y vamos a hacer algo. Que sea una piedra, vamos a sacarlo, lo que sea, pero el resto lo vamos a hacer nosotros. Y eso es algo que tenemos que hacer. No quiero que nos veamos como estos que ven a todos. Créame, así hay gente viendo todo eso y no hacen nada. Nosotros estamos esperando esta semana a ver qué solución nos da Protección Civil para solucionar este problema. Pero si ellos nos ayudan en algo, principalmente en el peritaje, lo que sea, digamos, no nos interesa saber si eso se nos va a deslizar hasta acá, porque creo que la piedra es como la mitad o tal vez del tamaño de esta casa. Es enorme y está muy cerquita ya. Pero si lo hicieran, digamos, nosotros como varones principalmente, porque ya veo a todas las mujeres también aquí formadas, vaya que son buenas también, vamos a hacer algo, los que podamos, a la manera que podamos, vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo. Porque, como les digo, el cristianismo es cuestión de actitud. Entonces, lo que yo quiero llegar aquí es que espiritualmente, Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de los hombres, y todo lo que esta gente está haciendo, y todo el despliegue que vemos, y todo lo que usted oye, y ve los helicópteros, y ve el ejército y todas esas cosas, de maneras en las que Dios está hablando en nuestra vida. Manos a la obra, dijo el Señor. Si ellos trabajan en lo natural de esa manera, nosotros espiritualmente tenemos que hacer lo mismo. Si ellos están haciendo todo eso por limpiar el lodo y todo lo que está ahí, nosotros tenemos que hacerlo. Es lo mismo espiritualmente. No solo nosotros, solo el agua puede limpiar la inmundicia y limpiar todos los estragos que ha causado el diablo en la vida de las personas. Solamente la palabra, que es como agua, puede limpiar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando a través de la voz de los hombres actualmente? Autoridades y toda la gente que se está moviendo, porque los que se mueven son los que tienen autoridad, y nosotros tenemos autoridad porque Dios nos la ha dado. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros nos movamos a través de la oración, a través del clamor, a través de hablar su palabra, a través de tantas cosas. Podemos hacer la obra en la parte que ellos no pueden hacer y que nos corresponde a nosotros, que es la espiritual. Entonces, si no oímos la voz de Dios a través de lo que está sucediendo, a través de los hombres, enciende la televisión, oye constantemente el presidente de la República, mire, estamos haciendo así, vamos a hacer así y eso. Si usted no oye la voz de Dios por medio de todas esas cosas, dice, wow, este hombre está haciendo, y usted no le preocupe, o Dios mío, si hombres mortales que no tienen al Señor en su corazón, tienen la preocupación por las almas, por toda esa gente, digamos, en lo natural, porque yo no tengo esa misma actitud hacia las personas que lo necesitan, porque yo tengo esa misma actitud y ese mismo entrega para el servicio de la gente que necesita lo mismo que necesitan en lo natural. Ahora esa gente lo necesita en lo espiritual, exactamente lo mismo. No tienen comida, no tienen agua. Así está la gente en lo espiritual, no tienen comida, no tienen agua. Es lo mismo. ¿Por qué no hay agua, digamos, en este tiempo aquí? Por lo mismo, Dios quiere mostrarnos a través de las circunstancias qué está pasando en el mundo espiritual, pero nosotros no podemos oírlo ni verlo porque no tenemos ese discernimiento. Y entonces,
Vamos a ser cristianos únicamente por etiqueta solamente y no porque hay un Cristo que vive en nosotros y que puede hacernos madurar y ver las cosas como las ve Él y ver las cosas como las ve Dios y poder hacer las cosas como Él las haría. Dios tiene un pueblo para hacer las cosas en esta tierra y somos nosotros. Pero necesitamos llegar a una madurez, necesitamos llegar a que Él pueda ver en nosotros que sí estamos creciendo para llegar ahí, para ser gente en la cual pueda tener esa dedicación hacia los demás. No lo tenemos ahora, pero a un futuro, pero tenemos que crecer, porque el caos cada día será peor en esta tierra. Las sequías en lo natural como en lo espiritual. Todas las cosas naturales reflejan lo espiritual. Entendamos, por favor, entendamos y que Dios habla de una manera directa y nosotros tenemos que discernirlo para poder obedecerlo. Y el que no lo ve de esa manera es porque pues prácticamente tiene un hábito de desobedecer a las leyes y a las autoridades, y la ley de la obediencia pues no mora en nosotros. Entonces Dios quiere ver que la ley de la obediencia more en nosotros, por eso Dios puso autoridades sobre cada uno de nosotros. Y si las vamos obedeciendo, va a ser muy fácil obedecer a Dios. Muy fácil. Y en ellos está su voz, en ellos está su mensaje, en todo está el mensaje de Dios para descubrirnos un mundo espiritual en el cual nosotros también, a pesar de que vivimos ahí, lo ignoramos. Pero que Dios tenga misericordia y amor y abunde su longanimidad en nuestra vida, para que sea prolongado el tiempo, para que nos dé tiempo de crecer en Él y ser servidores de Dios como hijos amados, dice la Escritura, y ser gente que de verdad pueda ir hacia la necesidad de los demás en el campo que nos corresponde a nosotros. No nos compete a nosotros el campo de las cosas naturales, por eso también Dios no nos las da. Porque si tuviéramos la facilidad de llevar víveres y esto a mucha gente, eso es lo único que haríamos. Pero Dios no nos lo da porque nosotros tenemos otra manera de ayudar, y es la espiritual. Pero eso lo va a hacer a través de hombres que tengan madurez y que hayan respetado todas estas cosas para poder tener autoridad, para tener señorío de poder llegar hacia las necesidades que tiene actualmente la humanidad. Puestos en pie y que de verdad nos ayude todo esto, porque, como le digo, estas cosas son apenas principios, dolores a una tierra que poco a poco empieza a gemir, como dice el apóstol, con dolores del parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es una tierra que empieza a gemir, como diciendo: alguien haga algo. Y eso solamente lo puede hacer la iglesia. Es maravilloso el trabajo que podemos hacer nosotros, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que madurar en Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento de Él. Tenemos que ser gente que llegue a una estatura para que nuestra ayuda de verdad sea efectiva y no vayamos a ser paliativos nada más de situaciones en las cuales necesitan una solución. Y esa solución la tiene Dios a través de su pueblo, a través de su iglesia, y que está en nuestras manos.
Habrá muchas personas en las cuales pueda ser provisto todo, y gracias a Dios por ello. Pero lo demás, lo más importante, ¿quién lo va a hacer? Y para eso Dios tiene la iglesia en esta tierra. Exactamente, mire, todo lo natural, trasladarlo a lo espiritual, usted entenderá muchas cosas, panorámicas por aire, digamos, de la inundación de este estado impresionantes. La gente en otros países, en mi país, está impresionado. Incluso ellos tienen viajes para acá y ellos piensan que no van a poder venir más quizás hasta cuántos años para ver esto restaurado, porque son imágenes impactantes. Pero al ver todo eso, digamos, yo pienso siempre en lo espiritual y yo digo, bueno, así como está cubierto de agua este estado, Dios ha prometido que así lo cubrirá con su palabra. Ahora, como después de ver la devastación y todo eso, yo me impacté y esto que lo fue esta parte de allá atrás. Uno ve el estado espiritual de la gente en este estado. Es una cosa impresionante. Todo como dejó aquello es el estado espiritual de esta tierra. Todo aquello es desolación, basura por todo lado. Y trabajo que está haciendo el ejército y todo eso, pero yo en lo espiritual veo que lo otro en las vidas de las personas que están de la misma manera, que solo Dios lo puede hacer y solo a través de nosotros. ¿Cuándo se va a llegar a hacer? Y es la esperanza que tenemos en Dios, de que Dios nos dé la gracia para crecer en Él. Ninguno de nosotros se desanime en el estado en que estemos, solamente creamos que si estamos ahí, Dios nos está capacitando y nos está dando la gracia para crecer un poco más. Y ese crecer un poco más, Dios nos dará la gracia para crecer otro poco más. Y un día nosotros lleguemos a hacer todo el trabajo, como el desplegado que vemos de trabajo que tiene el gobierno actualmente, lo hagamos espiritual. Que nosotros barramos con escobas de destrucción todo aquello que el enemigo ha sembrado en el corazón de las almas. Que podamos limpiar las vidas, los corazones, a través de la sangre de Cristo, a través de su palabra, así como lo están haciendo naturalmente los que trabajan en todo eso. Yo espero que la iglesia un día tengamos toda esa autoridad, todo ese desplegado, todo ese despliegue, digamos, para hacer todas las cosas. Dios nos equipará con todo para hacer el trabajo en el área espiritual que la iglesia debe hacer. Entonces, todas estas cosas trasladémoslas a lo natural, a lo espiritual, y vamos a entender el mensaje de Dios para nuestra vida, de nuestra tierra. Gracias, Señor. Ayúdanos hasta que seamos vencedores, Señor. Ayúdanos hasta que un día podamos ser vencedores de todo lo que actualmente nos ha vencido, Señor. Dios eterno, que entendamos que la voz de Dios está en esta tierra, en todo lo que veamos, en lo que estamos viendo, pero principalmente para hablarnos a nosotros, los que hemos alcanzado algo de madurez, Señor, en el conocimiento de su palabra. Que entendamos la voz de Dios a través
de las circunstancias, de lo natural, de los hombres, para que un día podamos oír tu voz y podamos reconocerte y decirte, Señor, que eres tú, oh Dios eterno. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer. Danos la gracia, oh Dios, para entender qué quieres, Señor, que hagamos. Que tengamos una buena actitud, Señor, como creyentes hacia las circunstancias, Señor. Por favor, te lo rogamos, te lo rogamos. Rogamos por nuestras autoridades para que tú las sigas ayudando. Bendigas al gobierno de esta república, de este estado, de este municipio, todos los demás, desde el más pequeño hasta el más grande. Tú los bendigas, Señor. Bendícelos, Señor. Pedimos por ellos para que tú tengas misericordia. Ayúdanos a sujetarnos a la autoridad para que un día podamos sujetarnos a ti, Señor. Dice a toda esa gente que tuvo la gracia de enviar eso desde el Distrito Federal, Señor, que esa bendición la veamos como la mano de Jehová sobre nuestras vidas. Bendícelos, Señor, bendícelos, Señor, bendícelos en el nombre del Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Oh Dios, que tú nos des una buena opinión sobre qué debemos hacer ahí atrás, a través de la autoridad, Señor, que podamos sujetarnos a ella, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo rogamos en el nombre del Señor.